anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El día de hoy vamos a hablar del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Yo les quiero decir algo. Muchos de ustedes van a salir de este lugar así como entraron. Otros se les va a hacer cortocircuito lo que van a escuchar, pero espero que el Espíritu Santo les hable y les pueda revelar. Y a otros su vida va a cambiar por completo el día de hoy. Y gracias a esa palabra profética que vieron, ¿sí? ¿Quién? ¿Vieron? Espero que la palabra sea en un cambio total y completo de vestiduras. Pero muchos de ustedes van a salir de aquí y van a decir: yo no pienso hacer nada con mi vida. Espero que no seas tú esa persona. El evangelio, vamos a orar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que realmente nos hable. Hoy van a escuchar cosas que a lo mejor nunca habían escuchado y que les va a hacer mucho cortocircuito, pero este es el verdadero evangelio. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos al Espíritu Santo que el día de hoy descienda con poder sobre cada uno de nosotros, que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que nos encamine por el camino de la verdad y que abra el entendimiento de nuestro corazón, que podamos oír tu voz, que sea tu palabra la que venga a revelar cosas nuevas y maravillosas el día de hoy en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me voy a dar prisa, espero poder terminar el día de hoy con esta plática. Vamos a hablar de lo que realmente es el evangelio. Muchos de nosotros habíamos pensado del evangelio simple y sencillamente una predicación, las buenas nuevas, pero es algo más que una predicación, es la transformación y la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que me va a cambiar, que me va a transformar y que me va a hacer una nueva criatura. Y eso solamente es una obra de parte de Dios. Pero vamos a empezar desde el principio. El Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el anuncio del evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo, y empieza a haber cortocircuito en este momento, no dijo: aquel que quiera recibirme en su corazón será salvo. El que quiera ser salvo tiene que arrepentirse y creer en el evangelio. Y vamos a hablar el día de hoy de cosas que a lo mejor ustedes van a decir: wow, pero eso a mí nunca me lo habían enseñado. Y el problema de los tiempos actuales es que aprendemos de lo que fulanito dijo, que de perenganito dijo, que sutanito dijo y que el otro dijo. Pero muchas veces no nos vamos a la raíz y a la escritura. Mucha gente que ha hecho una confesión de fe sigue viviendo su vida mundana y su vida no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Hijo de Dios y no se ha arrepentido de sus pecados. Ok, primero, vamos a empezar desde el principio. Satanás vivía en el paraíso. Dice: tú, querubín grande y protector, te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín grande y protector. ¿Qué pasó con Satanás? Satanás pecó y el juicio de Dios cayó sobre él. No hubo oportunidad para él. No hubo una sola oportunidad. Él simplemente pecó. Dice la Escritura que él se llenó de iniquidad y pecó, y el juicio de Dios cayó sobre él. Y fue expulsado a un lugar llamado el infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. ¿Estamos bien? Ok.
Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. ¿Cuántas veces tuvieron que pecar para que el juicio de Dios cayera sobre de ellos? Cayeron en pecado y fueron expulsados del huerto de Edén. Lo mismo que pasó con Satanás. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor da juicio sobre Satanás y sobre Adán. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él nunca cambia. Hoy en día hay una acusación sobre Dios acerca de tú y de mí. ¿Por qué? Porque el Satanás viene contra el Señor y le dice: oye, Dios, creo que estás cambiando. Parece que te estás haciendo viejo, porque conmigo, dice Satanás, yo a la primera fui juzgado. Estoy de acuerdo con Adán, también a la primera fue juzgado, pero Noé fue un hombre pecador. Abraham es un hombre pecador y lo llamaste su amigo. David fue un hombre pecador y dices que eres un hombre conforme a tu corazón. Creo que has estado cambiando, Dios. Omar Martínez es un pecador empedernido y a él no ha soltado el juicio sobre su vida. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué ha pasado con tu vida? Esa es una acusación que hasta el día de hoy está en el trono de Dios de parte de Satanás sobre ti y sobre mí. ¿Qué responde Dios a eso? Lo vamos a dejar pendiente. Ahorita lo vamos a dejar pendiente. En eso consiste el Evangelio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios, después del huerto de Edén, Él empezó con un plan de redención hacia su vida, hacia la vida del ser humano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que cuando ellos pecaron, fueron abiertos sus ojos? Se los voy a leer, Génesis 3, ¿no? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó ahí? Cuando tú pecas, tú tienes que esconderte de Dios. Tu primera opción es esconderte de Dios, porque tú no te puedes presentar sobre un Dios justo. Entonces ellos tuvieron que taparse con algo para tapar ¿qué? Su pecado. Por eso la gente no quiere acercarse a Dios. La gente no puede acercarse a Dios porque, más que no puede, no quiere acercarse a Dios porque Dios es luz. Y cuando nos acercamos a la luz refleja lo que nosotros somos y es nuestro pecado, ¿verdad? Porque dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, la gente por su maldad no se acerca a Dios porque si no sus obras van a ser reprendidas. Por lo tanto, aquella persona que ha cometido pecado no puede acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Dios es el que se acerca a nosotros. ¿Para qué? Para poder empezar un proceso de redención sobre ti y sobre mí. La pregunta sigue todavía en el aire. Satanás dice: ¿tú cómo puedes perdonar pecados? Ok, entonces dice Génesis 3:21, y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva antes del pecado necesitaban vestirse. Después del pecado tuvieron que coserse delantales de hojas de higuera. Eso no les sirvió delante de Dios. Dios les dio unas túnicas de pieles. ¿Por qué Dios le dio túnicas de pieles al ser humano? ¿Para que viviera calientito? No la necesitaba.
Es el principio del plan de redención que Dios tiene para el hombre. Es la imagen de la cruz del Calvario. Porque esas pieles, ¿de dónde tienen que salir? De la muerte de un animal inocente. En pocas palabras, Dios decía, para que la paga del pecado pueda ser satisfecha, alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que morir, porque la ley de Dios es ojo por ojo, muerte por muerte, vida por vida. El plan de Dios de redención nace en el huerto de Edén al darle al hombre pieles para decirle: tu pecado solamente puede ser cubierto delante de mí con la muerte de un animal que pueda dar su vida por ti. Y así inicia ese plan de redención. Pero la Biblia nos dice que el pecado ofrecido por la muerte de machos cabríos o de corderos era solamente para cubrir el pecado. Cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo venir a las aguas del bautismo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no cubre más el pecado, sencillamente lo quita. Wow, ese es el Evangelio. Y apenas vamos empezando. Después, en el libro de Génesis, capítulo 5, podemos ver la genealogía desde Adán hasta Noé. 10 generaciones. 10 generaciones. ¿Qué quería Dios decirnos en esas 10 generaciones? Ustedes muchas veces agarran la Biblia, empiezan a leer las generaciones y mejor se las saltan. ¿A mí qué me interesa de dónde vino Lamec? Sin darnos cuenta que ahí está decodificado el plan de redención de Dios. Génesis capítulo 5. Adán engendró a Set. Te lo voy a simplificar porque si no, no acabo. Adán engendró a Set. Set engendró a Enos. Enos a Cainán. Cainán a Mahalalel. Mahalalel a Jared. Jared a Enoc. Enoc a Matusalén. Matusalén a Lamec. Y Lamec a Noé. 10 generaciones. ¿Qué rayos significa eso? ¿Te acuerdas que en la Biblia los nombres tienen un significado de acuerdo a la época, al momento y a la etapa en la que estaban viviendo? Bueno, te voy a dar rápidamente, y si quieren después les paso el mail y les paso todo lo que quieran para que ustedes los tengan ahí en sus notas. Te voy a dar los significados de cada nombre. Adán significa hombre. Set significa sustituto. Enos, sustituto porque ahí está Eva dijo, porque Dios me ha dado un nuevo hijo, me ha sustituido al que se me murió. ¿Se acuerdan quién se le murió? Abel. Después, Enos significa causa de mortalidad. Causa de mortalidad. ¿Qué es lo que causa la muerte? El pecado. Muy bien filosos ustedes. Cainán significa adquirir o comprar. Mahalalel significa alabanza a Dios. Jared significa descender o caer. Enoc significa enseñar o discipular. Matusalén significa su muerte enviará. Lamec significa prominente y Noé significa reposo. ¿Va? Si juntamos todas esas definiciones de los nombres, queda algo por el estilo. El hombre sustituto, causa de mortalidad, adquiere o compra alabanza a Dios, desciende, enseña, su muerte enviará prominente reposo. ¿De quién estaba hablando ahí? El plan perfecto de redención dicho desde los tiempos de Noé. Te lo voy a parafrasear. Va a venir un hombre que vino a sustituir
causó la mortalidad y adquirió esa muerte, pero viene la alabanza de Dios cuando desciende para enseñar a través de su muerte que va a enviar a su Hijo prominente reposo para toda la eternidad. En pocas palabras, desde Noé estaba hablando de un plan perfecto de redención y de salvación para el ser humano a partir de Adán, terminando con Noé. El Evangelio nos dice que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante del diluvio? Hubo un hombre llamado Matusalén. Enviará, su muerte enviará. ¿Qué iba a pasar cuando él muriera? Dios iba a enviar su juicio sobre toda la tierra. Y Satanás dijo, sí, amén. ¡Ey! Dios, te faltó alguien. Noé se salvó. Noé era un hombre pecador, igual que todos aquellos que también vivían en el mundo, porque el libro de Romanos capítulo 3 nos dice que no hay uno solo justo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Satanás dijo, Noé, él merecía también morir en tu juicio porque lo salvaste. Sigue la acusación, ¿verdad? Pero el plan de redención de Dios está ahí. Están ahí los cortocircuitos ahorita. Sí, ¿verdad? No entiendo. Espérenme tantito, déjenme terminar. Ok. Después viene un hombre llamado Abraham. Un tipo nacido en una cultura idolátrica totalmente. Algunos de los textos rabínicos del Talmud dicen que el papá de Abraham era un hombre que se dedicaba a hacer ídolos. Por lo tanto, te puedes imaginar de qué cultura venía Abraham. Y Abraham fue llamado por Dios. Y fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible este tipo que pueda ser llamado amigo de Dios si es un pecador? Y yo creo que Satanás seguía insistiendo con Dios, este es un pecador, ¿cómo lo puedes llamar tu amigo? Y a través de la vida de Abraham, él nos enseña, hágate cuenta, eran los cortos de la película, la introducción de la película. Ya cuando era viejo, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Ya cuando Isaac era grande, ya cuando Isaac era un muchacho, la Biblia no nos dice la edad, pero los que saben y los que han estudiado, Isaac tendría 30 años alrededor. Muchos dicen, no, era un chamaquito. No, tenía alrededor de unos 30 años, porque era capaz de cargar con la leña del holocausto. Un niño no puede cargar con eso. ¿De acuerdo? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue a la cruz del Calvario? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Muchas cosas de estas ustedes ya las saben, espero. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Por qué Dios le diría tu único? Porque Dios tenía planes con su hijo, con el unigénito de Dios, no con el primogénito, con el unigénito de Dios, tu único Isaac, a quien amas. ¿Por qué Dios tenía que ser tan cruel con Abraham? Porque Él quería enseñarnos algo en ese momento. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día, Abraham
Dijo Abraham, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Me amas, papá? Hemos sido cuates, ¿eh? Yo me he portado bien contigo, no es para tanto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo, etcétera, etcétera. Agarró el puñal, lo iba a sacrificar. El ángel le habló, le dijo, ya ahora sé que tú me amas, ¿no? No extiendas la mano ni le hagas nada al muchacho, porque yo conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios estaba poniendo la introducción de la película. ¿Quieres un dato que te va a estremecer? El lugar geográfico en el monte Moría, donde Abraham puso el holocausto, ¿sabes cómo se llama ese lugar el día de hoy? Gólgota. Geográficamente es el mismo lugar donde la cruz del Calvario se puso. Si tú quieres saber si Dios tiene control de tu vida y del mundo entero, esto es más que suficiente. Porque no lo hicieron los judíos los que pusieron la cruz en ese lugar. Fue el Imperio Romano, unos impíos que no tenían conocimiento de eso. El lugar en donde se quedaron los siervos de Abraham fue donde se construyó el templo de Salomón. ¿Te quiere decir eso algo? Dios tiene un control absoluto de todas las cosas. Dios tiene el control absoluto de tu vida. No hay nada que se le pueda escapar a Dios. Si Él pudo hacer eso, ¿qué no podrá hacer con tu vida? Pero ¿qué es lo que Dios anda buscando de ti? ¿Qué es lo que quiere hallar el Señor cuando Él venga por segunda vez? ¿Qué es lo que quiere hallar en la tierra? Fe. Fe. ¿Qué significa fe? La seguridad completa de que Dios cumple su palabra. Esa es la definición de fe. Que tú tengas la seguridad completa y absoluta de que Dios cumple su palabra. Es la certeza de lo que no se ve. No son tus deseos, no son tus caprichos. Es la certeza de que Dios va a cumplir su palabra al 100%. ¿De acuerdo? Así es que Jesús fue clavado en una cruz, en el mismo lugar, en la misma posición geográfica en donde Isaac iba a ser sacrificado. Ay, hermano, pero eso no viene en la Biblia. Pues ponte a investigar un poco. No estoy enojado. ¿Te comento algo todavía más tremendo? Sí. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que la tierra tembló y la tierra se abrió. ¿De acuerdo? Bueno, hubo una serie de historiadores, un arqueólogo llamado Ron Wyatt, el cual empezó a buscar el arca del testimonio. Al igual que Ron Wyatt, junto con un par de rabinos, ellos estaban justo en el lugar donde crucificaron a Jesús y donde está abierta la tierra, porque ahí dejó, la roca quedó abierta. Él estaba platicando con los rabinos cuando él de pronto dijo, aquí abajo se encuentra el arca del testimonio, y de pronto siguió platicando y uno de los rabinos le dijo, ¿qué dijiste? No dije nada. Sí, acabas de decir algo.
¿Qué dije? No dije nada. Sí dijiste, aquí abajo se encuentra el arca del testimonio. Y entonces empezaron a hacer una búsqueda. Encontraron el arca del testimonio. La tiene ahorita escondida un rabino que no quiere dar su nombre ni su ubicación, porque ya están preparando todos los utensilios, ya se están preparando todos los corderos en la ciudad de Belén, de Judea, para poder empezar a edificar el tercer y último templo del Señor, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué encontraron en esa arca? En esa arca encontraron una mancha negra en el lado derecho de ese instrumento y dijeron, ¿qué es esta mancha? Hicieron investigación, la llevaron a Inglaterra, la llevaron a Alemania y la llevaron a los Estados Unidos, y era sangre de un ser humano, tipo AB positivo, pero con una característica. Solamente pudieron encontrar en esa saca, en esa mancha de sangre, una sangre con 24 pares de cromosomas. ¿Y a mí qué me importa eso? La sangre humana está compuesta de 46 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas femeninos, 23 pares de cromosomas masculinos. Esa sangre tenía solamente 24 pares de cromosomas, 23 pares de cromosomas femeninos, un par de cromosoma masculino, que solamente sirvió para darle el característica de varón. Porque María fue concebida por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa esa mancha en el arca del testimonio del lado derecho? Cuando el sacerdote tenía que hacer expiación, tenía que manchar el lado izquierdo del arca por la expiación de los pecados. El Cordero de Dios manchó el lado derecho porque Él se sienta a la diestra del Padre. ¡Wow! Eso no viene en la Biblia, ponte a estudiar. Me impresiona lo que estás diciendo, pero muy interesante, porque la parte derecha, o sea, es una vez el Señor nos permitía entender que la parte izquierda representa el perdón y la parte derecha el amor. No, la parte izquierda es juicio, la parte derecha es gracia, misericordia. ¿Por qué juicio? Porque cuando Él venga, va a poner a su lado izquierda a los que van a recibir el juicio. Y cuando ponga a su derecha, son los que han recibido la gracia y la misericordia de Dios. Si vas a establecer una analogía, tienes que irte a la Biblia. La Biblia nos dice que la diestra de Dios es la gracia y la misericordia, y la izquierda, la siniestra, es el juicio de Dios sobre las naciones. Vamos, está escrito. Las respuestas de la Biblia están en la Biblia. Las preguntas que hay en la Biblia, su respuesta está en la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. No tenemos que empezar a imaginar, es que a mí me enseñaron y me dijeron, qué bueno que te lo dijeron, vete a la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Dónde entramos entonces tú y yo? Somos gentiles. Somos gentiles, estamos excluidos. ¿Para quién fue las promesas? Para el pueblo de Dios. Entonces tú y yo, ¿dónde quedamos? Zacarías capítulo 8, versículo 20. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: aún vendrán pueblos, y habitarán de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Dios y a buscar a Dios de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Dios
Dios de los ejércitos. ¿En dónde? En Jerusalén, a implorar el favor de Dios. Zacarías capítulo 8, versículo del 20 al 23. Versículo 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: acontecerá que en aquellos días que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Tomarán del manto a un judío. ¿De quién me está hablando? No, sí, hoy tiene revelación diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Por qué 10 hombres? ¿Por qué 10? No sé, pues se le ocurre a Dios. No, las respuestas están en la Biblia. ¿Se acuerdan que cuando vino Salomón, vino a dividir el reino de David? Después llevó a Jeroboam, rápido, díganme el nombre de Salomón, se me fue. El hijo de Salomón, Jeroboam. Ok. Roboam dividió el reino y Jeroboam se fue a reinar en el reino del norte. ¿Cuántas tribus o cuántas tribus fueron? 10. ¿Qué le pasó a esas tribus? Fueron esparcidas entre todas las naciones. ¿Por qué fueron esparcidas? Por su pecado. Cuando tú escuches acerca de Israel y cuando escuches acerca de Efraín, son exactamente lo mismo. 10 naciones, 10 personas vienen de entre todos los pueblos a agarrarse nuevamente del manto de un judío. ¿Te puedes entender el gran plan de Dios? Ahí estamos incluidos tú y yo. La parábola del hijo pródigo. Hoy hay mucha información. La parábola del hijo pródigo es una parábola para que el pueblo judío entendiera que no se trata de 2 hijos, se trata de 2 naciones. Una nación que se quedó en casa, ¿quiénes son? Los judíos. Y otro hijo pródigo, que somos tú y yo, que fuimos a adorar al palo y a la piedra, que fuimos esparcidos entre todas las naciones, pero que un momento dijimos: en la casa de mi padre hay trabajo, volveremos allá. ¿Y qué va a hacer el Padre cuando tú y yo regresemos a casa? Va a salir a recibirnos y amarnos como nunca. ¿Quién se va a llenar de celos? El que se quedó en casa. Por eso los judíos no pueden entender que el amor del Padre esté en los gentiles, entre tú y yo. Pero dice el Señor que de las 2 naciones, de los 2 pueblos, ¿qué? Va a ser uno solo. Uno solo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para empezar a regresar a casa arrepentidos y creer en el Evangelio? Una simple declaración de fe no te sirve de nada. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentimiento y creer en el Evangelio, creer en las Escrituras. Yo les dije al principio que a muchos van a decir: yo no pienso hacer nada, así me voy, así estoy bien. Otros, les veo las miradas, están hechos pelotas. Pero hay otros que también estoy viendo que están recibiendo el mensaje y están diciendo: amén, así es. Mi pecado te declararé y no te lo encubrí. Mi iniquidad dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Palabras de David. ¿Qué significa declarar mi pecado? Declarar viene de una palabra griega que significa homologeo, que significa decir lo mismo. Dios, si tú dices que esto es pecado, para mí también lo es. Eso es confesión. Si tú dices que esto te desagrada, para mí también me va a desagradar.
Si esto a ti te gusta, a mí también me gusta, porque estamos hablando el mismo idioma. Hay muchas cosas que hacemos el día de hoy que a Dios le desagradan. Y si vamos a confesar nuestros pecados, vamos a ir a la Escritura y decir, si esto a ti te desagrada, no lo vuelvo a hacer jamás. Pero necesitas una convicción más profunda que simplemente el deseo. Necesitas arrepentimiento. Va a llegar un día en que nos vamos a tener que presentar delante de Dios. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Dios les va a decir, nunca los conocí? Son palabras, son textos que deberían de darnos miedo. No nada más decir qué bueno, qué padre, nos debería de dar miedo. ¿Por qué? Porque van a llegar muchos ahí, van a decir, yo no te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué significa la palabra hacedores de maldad? Viene de la palabra anomía, anomos, sin ley. En pocas palabras, Dios les está diciendo, apártate de mí porque viviste como si yo nunca te hubiera dado una ley para obedecer. Hiciste tu santa y bendita voluntad. Yo no te conozco. Aquellos que andan viviendo en su propia voluntad están listos para que les puedan decir, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo, dice Jesucristo, les conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de hacer su bendita voluntad. Deje de hacer las cosas que le gustan hacer, pero que a mí me desagradan. Toma tu cruz, crucifica tus pasiones y tus deseos en la cruz del Calvario y ven y sígueme. Te espero en el monte Moriah para que tú también mueras a ti mismo y vivas para Él. Tú y yo fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para darle y traerle gloria a Dios. No fuimos creados para vivir una vida vana. Fuimos creados para que tú puedas ser motivo de alabanza en medio de toda su creación. Segundo paso para que tú fuiste creado. Tú fuiste creado para conocerle a Él. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Padre, y que conozcan al Hijo a quien tú has enviado. A eso fuimos creados, para conocerle a Él. Mi pregunta es, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? Y yo te puedo decir que muchos ni siquiera lo conocen. No saben quién es. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo ver lo que hay en tu corazón. Oye, hermano, tú no puedes ver lo que hay en mi corazón. Claro que sí lo puedo ver. ¿Y cómo le haces? Por lo que hablas y por tus frutos. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Cuando hablas, ¿qué sale? Britney Spears. En una ocasión había un pastor que se le acercaron unas mujeres piadosas de Dios de la iglesia, yo creo que el líder de la iglesia, y llegaron a este pastor y le dijeron, tenemos un grande dilema, queremos preguntarle algo, pastor. Díganme. Y entonces el pastor dijo, me van a preguntar algunas cosas, revelaciones, teología, wow, son las del nivel más alto de la iglesia, no sé qué me vayan a preguntar. Y dijo, Dios, Espíritu Santo, revélame, ayúdame. ¿Cuál es la pregunta? Es que no estamos seguras si nuestras hijas pueden ir a ver a Britney Spears o no. No tienen
ni siquiera la más mínima idea de quién es Dios. Para poder convertirte en un verdadero adorador, necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer los atributos de Dios. Si tú vives como si Dios nunca hubiera dado una ley que obedecer, preocúpate mucho. No te conoce. En el reino de Dios no te conoce. No saben quién eres tú. Pero yo sí conozco a Dios. Y la otra vez puse un ejemplo y dije, yo puedo llegar ahorita a Los Pinos, tocar la puerta y decir, por favor, ábranme. ¿Y quién eres? Omar. No te conocemos, pero yo conozco a Calderón. Él es mi presidente. Yo lo conozco, lo veo todos los días en la televisión. Es más, he ido a algunos de sus mítines. He estrechado su mano así. Cuando va pasando, yo he estrechado su mano. Yo le conozco. ¿Me van a abrir? No. ¿Cuál es la única manera en que me pueden abrir? Que el presidente Calderón me conozca a mí. Muchos van a llegar al reino de los cielos y decir, yo conozco a Jesucristo. Sí, pero tú viviste una vida apartada de mi ley. Hiciste lo que se te pegó la gana. Anomía, hacedor de maldad. Qué bueno que ya me quitaron el frío. He escuchado por ahí una frase bien linda que muchos predicadores y algunos evangelistas las mencionan. Y muchos la hemos adoptado, y eso es, lo que les voy a decir es una total mentira. Dicen, Dios ama al pecador. ¿Lo han oído? No es bíblico, no es escritural. ¿Por qué? El Salmo capítulo 7, versículo 10 dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Dios ama al pecador? Está airado con el pecador. ¿Con quién es el que Dios? ¿A quién es el que Dios ama? Al que se arrepiente. Esto es el Evangelio. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Y dice la Escritura que salva a los rectos de corazón. Bueno, pero ese nada más es un pequeño texto en la Biblia. Te doy otro, Salmo capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. ¿Sabes cuál es una de las palabras más fuertes en la Biblia? Abominación. ¿Sabes qué significa abominación? Asqueroso, que produce repugnancia. Eso es abominación. Y cuando Dios dice esto es abominación, es algo repugnante, algo que desagrada profundamente a Dios. Anomía. Bueno, pues es que yo la verdad no quiero ser legalista. ¿Sabes qué significa la palabra legalista? Que cumple la ley. Legalista es una persona que cumple la ley. Yo no sé por qué a mucha gente le dicen legalista. Debería de utilizar otra palabra llamada mejor religioso. Un religioso Dios lo aborrece, pero un legalista Dios lo ama, porque Él ha dado una ley que se debe de cumplir y la resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y a tu prójimo? Entonces, para poder amar a mi prójimo, ¿necesito aprender a amarme a mí mismo? Qué bonito soy, cómo me quiero. No, Señor. De ahí hay mucha gente que ha dicho, es que tú te tienes que amar a ti. Y por eso cuando llevan el evangelio, un evangelio falso, les dice, es que Dios te ama tanto como tú te amas. Yo me amo mucho y Dios me ama a mí también. Esto es formidable. Y Dios tiene propósitos grandes para tu vida. ¿En serio? Yo también tengo propósitos grandes para mi vida. ¿Y Él me va a ayudar? Sí. Pues yo quiero 2 de esos. ¿Qué tengo que hacer? Ese no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Dios quiere que te arrepientas y te conviertas de toda tu maldad. ¿También la palabra sanguinario podría decirse los que matan? Los que derraman sangre. Una persona sanguinaria es una persona que derrama sangre. Y no quiere necesariamente decir que mate. El derramador de sangre es aquel que hace cosas que hieren el corazón de alguien más. No necesitas solamente de ser derramador de sangre. Jesucristo vino a levantar el estándar. Porque antes te tenían que agarrar en el acto mismo del adulterio o de la fornicación. Jesús vino a levantarlo. Si tan solo tú lo piensas y lo deseas, ya es como si lo hubieras hecho. Es que la verdad yo no soy tan malo. Yo no robo, no mato y no le hago mal a nadie. Es que tu problema no es con los hombres. Tu problema es con Dios. Ese es el gran problema del ser humano. Su problema no es con los hombres, es con Dios. Tienen un problema con Dios. Y ese problema se tiene que arreglar. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Hermanos, se te está acabando el tiempo y no nos has dicho qué onda con Satanás. Déjenme llegar ahí. Un grande dilema en el Evangelio. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar pecados y seguir siendo justo? ¿Por qué? Porque dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. El que justifica al impío y el que condena al justo, Proverbios 17, 15, ambos son igualmente abominación a Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede justificar al impío? Y te pongo un ejemplo rápido para que lo puedas entender. Vamos a suponer que tú llegas a tu casa, vas entrando a tu casa, encuentras a un hombre que acaba de matar a toda tu familia. Ves al hombre todavía con el arma homicida en la mano y sus manos llenas de sangre, y tú vas y lo agarras, lo esposas y lo sometes. Hablas a la policía y lo llevas al juez. Y llega a ese hombre con todas las señales, características y pruebas de que él ha hecho un acto que merece ser enjuiciado. Y el juez dice: yo soy un juez justo, pero soy un juez con mucho amor. ¿Y sabes qué? Te perdono. Es más, vamos a desayunar tú y yo juntos. ¿Tú qué pensarías de esa cosa? Que es tan corrupto como aquel ladrón y asesino que metieron, que agarraron. El problema más grande es cómo Dios puede perdonar al impío y seguir siendo justo. ¿Cómo Dios? Ese es uno de los grandes problemas que los teólogos todavía se preguntan y andan tratando de investigar. ¿Cómo Dios puede seguir
Y vamos a llegar a la acusación de Satanás. Para que ese hombre pueda salir libre, se tiene que satisfacer la justicia. En este caso, el agraviado es Dios. Contra Él hemos pecado. Contra Él nos hemos rebelado. Contra Él hemos hecho lo malo. Él es el que ha sido agraviado, pero Él es el que es juez. Y en esto se muestra el amor de Dios. Que tú y yo éramos condenados al juicio eterno por nuestro pecado. Pero Dios muestra un atributo que no puede ser inmutable, y Dios es amor. Por lo tanto, Él manda a su Hijo para pagar la culpa de tu pecado y de mi pecado, y satisfacer su justicia en Él. Y una vez satisfecha la justicia, Él puede perdonarte. Muchos teólogos dicen que el que llevó a la cruz del Calvario fueron los romanos. No, fueron los judíos. No, fue mi pecado. Ninguna. Fallaron todos. El que llevó a la cruz del Calvario fue el Padre. Isaías 53:10 dice: con todo esto el Señor quiso quebrantarlo. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordías, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Dios, el Padre, fue el que mandó a la cruz a su Hijo, por amor a ti y a mí. Pregunta: ¿qué vio Dios en ti y en mí para mandar a su Hijo? Respuesta: nada. Es la naturaleza de Dios, amor. Amor. Y cuando estaba en el huerto Getsemaní, Jesús estaba llorando gotas de sangre, haciendo una oración: que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Y algunas personas interpretan que esa copa era el sufrimiento en la cruz del Calvario. Las respuestas de la Biblia están en la Biblia, no en suposiciones. Yo no puedo entender cómo unos seguidores de Jesucristo, después de la muerte de Jesús, iban contentos a la cruz del Calvario y me habían cantando alabanzas a Dios. Entonces, ¿quiere decir que al Señor Jesucristo le faltaron agallas? El dueño del barco le faltaron agallas, y los marineros tenían más agallas que ellos, porque ellos sí iban triunfantes a la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué era lo que decía? Pasa de mí esta copa. Necesitas una concordancia y agarras la palabra copa y te vas a encontrar que esa copa es la copa de la ira de Dios. Toda la furia de Dios por el pecado de la humanidad iba a ser derramada sobre su Hijo. Y iba a haber una separación completa y total. El Padre y el Hijo nunca en la eternidad y por la eternidad habían estado separados. ¿Te puedes imaginar esa escena? Padre, tú y yo siempre hemos sido uno, y Jesús lo decía: somos uno porque somos uno y estamos juntos, pero ahora tú vas a derramar tu ira, la ira del pecado del mundo va a ser derramada sobre mí, y yo no quiero estar separado de ti ni un solo momento, pero que no se haga mi voluntad. Si tú amas a todos estos, haz que pase de mí esta copa, la copa del justo
juicio de Dios derramada en la cruz del Calvario. Si eso no te mueve el corazón, creo que no va a haber nada que te lo pueda mover. Y en la cruz del Calvario Jesucristo dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, no le dijo Abba, le dijo: Dios, ¿por qué me has desamparado? Sintió la separación y el justo juicio de Dios por toda la humanidad. Ahora, hay una pregunta que todo el mundo, mucha gente se hace: ¿cómo es posible que solamente la muerte de un solo hombre pueda pagar por todo el pecado de toda la humanidad? Sencillo, porque el precio que se tiene que pagar es un precio muy grande. Y el que fue a morir en la cruz del Calvario es lo más valioso que anuncie el universo. Es lo más valioso que hay en el universo. No hay nada en el universo que pueda pagar ese precio, que pueda ser tan valioso como Él. Por eso la muerte de Jesucristo es sumamente y completamente final para pagar el precio del pecado del ser humano. Es lo más valioso que hay en toda esta creación. Amén. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que lo más valioso que hay en el universo muera por nosotros. Si eso no te hace cambiar, nada te va a hacer cambiar. Y déjame, ya voy a terminar un poco. Viene la acusación de Satanás. Yo pequé, aplicaste el juicio, está bien. Adán pecó, aplicaste el juicio, está bien. Ellos han pecado. ¿Por qué no has aplicado el juicio? La respuesta viene en por qué dos venidas. Y no nada más una como los judíos creen que va a venir el Hijo de Dios. ¿Por qué dos? Dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión, vergüenza y confusión perpetua. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado con el ser humano? Según Daniel, está dormido. ¿De acuerdo? Han muerto, pero para Dios todavía no han muerto, están dormidos. Entonces dice Dios: ok, yo he mandado a mi Hijo, lo más valioso del mundo, del universo, de la creación, a morir por sus pecados. Por lo tanto, todos aquellos que hayan creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que hayan creído que la palabra de Dios es la verdad, porque el Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Aquellos que hayan creído, confiando en la palabra de Dios, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, serán salvos. ¿De acuerdo? Entonces, viene Dios y le dice a Satanás: yo me he reivindicado en la cruz del Calvario contigo, te he exhibido públicamente. Todas tus acusaciones en este momento dejan de ser. ¿Por qué? Porque yo les he dado una nueva oportunidad, porque no han muerto, porque ellos han dormido, porque la paga del pecado es la muerte, pero ellos han dormido. En la cruz del Calvario yo he pagado por todos aquellos que creen en mí, que se han arrepentido y que todavía me siguen creyendo. Yo les he pagado y ahora sí, vengo por segunda vez. ¿Y qué voy a venir por segunda vez? A aplicar el mismo juicio que te di a ti, Satanás. Jaque mate. Wow. Si esto no te emociona, a mí me emociona. Esto me emociona. Por eso Jesús viene por segunda vez. Ahora sí, aplicar el juicio que le aplicó al diablo. Y entonces, sí, diablo, ya no me puedes venir a exigir que los extermine, porque yo les he dado una oportunidad. ¿Y por qué les has dado a ellos una oportunidad? Y esto es la blasfemia en contra del Espíritu Santo.
La blasfemia en contra del Espíritu Santo es la blasfemia en la misma presencia de Dios. Por eso esa no se perdona. Adán, ¿en dónde estaba? En la misma presencia de Dios. Dice la Escritura que cuando Él venga va a venir el lloro y el crujir de dientes. Es decir, ellos aún estando en la misma presencia de Dios, Dios Jesucristo les va a decir, confiesa que yo soy Señor. Y ellos van a decir, no. Eso no será perdonado. Eso no será perdonado. Satanás no fue perdonado. Adán no fue perdonado. Tú y yo podemos tener la esperanza del perdón porque no estábamos en la misma presencia de Dios. Y el plan de la redención en Jesucristo puede salvarte del día de la ira. Dios te va a salvar no del infierno. Dios te va a salvar de que su ira por el pecado sea derramada sobre ti por cuanto confesaste que Jesús es tu Señor. Porque si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Ey! Hay algo que necesitas saber. Hemos bajado tanto el estándar de la palabra de Dios que dices, ¿confiesas que Jesús es el Señor? Creo, eres salvo. No, tú confiesas que Jesús es el Señor. Tengo mis dudas, pero está bien. Entonces ya eres salvo. Un punto principal de la hermenéutica. ¿Sabes qué es la hermenéutica? No. Es el estudio de cómo estudiar las Escrituras. La interpretación de las Escrituras. Ok. Un principio principal de la hermenéutica es que tú no puedes sacar un texto de su contexto. Porque si sacas un texto de su contexto, es un pretexto. ¿Entendiste? Yo no he entendido muy bien, pero el asunto es que si tú sacas un texto del contexto, estás fuera. Entonces, para que tú puedas interpretar Romanos 10:10, tienes que meterte en el contexto, y no nada más en el contexto gramatical, tienes que estar en el contexto social, político, religioso de aquella época. Ahora sí te la voy a poner en términos de un contexto. Antes el Imperio Romano estaba acabando con los cristianos. Se metían a tu casa, te ponían enfrente y te decían, César es el Señor. Confiesa que César es el Señor. Y tú decías, no, Jesucristo es el Señor. Y lo mataban. Te toca el turno. Ya viste que al otro lo mataron. Y te dice, César es el Señor. Confiésalo. Piensas por dentro, Señor, tú sabes que eres el Señor, pero quiero salvar el pellejo. El que pierda su vida por causa de mí, ¿lo entiendes ahora? ¿Ya entiendes lo que es confesar a Jesús como Señor? ¿Estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a dar tu vida? Y si es necesario morir, hay que morir. Un matrimonio misionero en la India fueron enviados a la India a predicar el Evangelio. Estaban predicando el Evangelio, los invitaron a tomar té. El misionero agarró el té, se lo tomó, tenía veneno, se murió. Su esposa se regresó a los Estados Unidos a prepararse porque quiere volver a ese lugar a seguir la obra que su esposo inició. Eso es confesar que Jesús es el Señor. Porque estás dispuesto a dar tu vida por Él.
los cristianos actuales, tan tibios, tan temerosos, tan apartados de las Escrituras. Sí, yo ya confesé que Jesús es el Señor, ya lo he confesado 20 veces. Pero cuando te dicen involúcrate en la obra de Dios, dicen, ay no, qué flojera, todavía no estoy preparado. ¿Habrás confesado a Jesús como tu Señor? Debe de haber evidencias palpables, visibles, que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Si no hay evidencias palpables, de acuerdo a la Escritura, sobre tu vida, necesitas tener miedo. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Muchos de aquí van a salir y van a decir, yo no pienso hacer nada. Yo te lo advierto. Yo no te lo advierto. La Biblia te lo advierte. Ahora, ahí te va otro pasaje por ahí. Mateo 25, usted ya lo conoce. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Justicia, juicio y misericordia. ¿De acuerdo? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me enviaste, en la cárcel le viniste a mí. Y entonces los justos, se subraya esa palabra, entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Bla, 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 bla. De aquí se ha tomado la Escritura para poder hacer asistencia social, y está bien, es correcto, nosotros tenemos que dar asistencia social, pero eso no es lo que el Señor quería decir con este texto. ¿Qué quería decir con este texto? Hermenéutica otra vez, texto sobre su contexto. En aquel entonces agarraban a un cristiano, lo metían en la cárcel, pero antes de meterlo en la cárcel lo golpeaban. Y lo metían en la cárcel golpeado y ensangrentado. En la cárcel no había manera de que les dieran de comer. No había manera que les dieran de vestir. Checa bien el pasaje. Comer, beber, vestir. ¿Y lo que más dice? ¿Cubriste? ¿Desnudo? ¿Enfermo? En la cárcel. Si a ti te agarraban en la cárcel, te metían. Y era una muerte segura. Y entonces, lo que tenías que hacer era juntar a los hermanos. Hermanos, acaban de meter a Omar a la cárcel. ¿Qué hacemos? Pues déjalo ahí. Alguien que diga, no vayan a decir amén, ¿no? Acaban de meter a Omar a la cárcel, está ahorita en la cárcel, se juntan y de pronto dicen, necesitamos darle y llevarle comida, necesitamos llevarle agua, necesitamos llevarle algo de ropa y necesitamos curar sus heridas. Está en la cárcel. ¿Qué hacemos? Y un joven dice, yo voy. Oye, es muy joven. Si sabes lo que te va a pasar, te van a agarrar, te van a golpear y te van a meter junto con él. Por eso, yo quiero ir. Porque no hay mayor amor que este, que un amigo de su vida por otro amigo. ¿Entiendes ahora? Porque dirán los justos cuando te vimos enfermo, hambriento y sediento, cuando tú diste tu vida por tu hermano, tú te arriesgaste por él. En esto conocerán que son sus discípulos, porque se aman, pero no con un amor de hola, ¿cómo estás? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Así como Cristo dio su vida por nosotros. ¿Han escuchado en la palabra de Dios que nosotros debemos de andar como Él anduvo?
por ti. Creo que necesitamos empezar a ser cristianos, ¿no? Este es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Pregunta: ¿qué tan cristianos somos? Si tuviéramos aquí un cristianómetro, del 0 al 10, por último, voy a terminar con el buen samaritano. Ya se me fue la hora. Ya voy a terminar, chavos. Tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento no nada más, es que yo soy cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Es que cuando tú estás dispuesto a dar la vida por Jesucristo, cuando estás dispuesto a morir por tus hermanos, cuando estás dispuesto a darlo todo por Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea glorificado. Para eso Dios te llamó, no para hacer discos, no para hacer libros, no para hacer CDs, no para que tú vivas de eso. Lo ha hecho para que tú des tu vida, para que el Evangelio sea predicado. ¿Va? Ahora sí, hubieran dicho todos amén. El cristianómetro se fue a -3. La parábola del buen samaritano. Con esto yo quiero terminar, para que tú entiendas lo que es el Evangelio y cuál es tu responsabilidad en el Evangelio. Creo que ya lo has entendido. Yo creo que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario nunca te lo habías imaginado. Muchos de ustedes nunca habían escuchado algo como esto. Nunca lo habían escuchado. Es más, no tenían ni idea de que esto era realmente el Evangelio, y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y lo que Dios Padre hizo por nosotros y por ti, y cómo satisfizo toda su ira en su Hijo Jesucristo, porque Él quiso quebrantarlo por amor a ti. Ahora, la parábola del buen samaritano. ¿Te acuerdas de aquella parábola? Iba un hombre descendiendo de Jerusalén a Jericó, fue atacado por los malos, pasó un sacerdote, vio al tipo que estaba medio muerto, se cambió de acera y dijo: pobrecito Señor, socórrelo, y siguió. Después pasó un levita, lo vio también y dijo: Dios de mi vida, ¿cómo te dieron duro, Ay, Dios, ten misericordia de ese muchacho, igual y se muere. Bueno, Señor, pues lo encomiendo en tus manos. Y se fue. Y un samaritano fue movido a misericordia. Los judíos y los samaritanos, de acuerdo a la narración de la mujer samaritana en el pozo de Jacob, dice: los judíos y los samaritanos no nos llevamos, pero ese samaritano fue movido a misericordia. Dice la Escritura que él lo tomó y dice: vendó sus heridas, les puso aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. La pregunta fue: ¿quién de estos 3 fue el prójimo de aquel? Porque este escriba se quería justificar. Te traduzco la parábola. ¿Quién es ese samaritano? Jesucristo. ¿Por qué lo veían como samaritano? Porque no lo querían. Ese samaritano tuvo misericordia de aquel que estaba tirado en la calle, que eres tú y yo. ¿No? ¿Cómo llegamos a Jesucristo? ¿Quién fue el que dio el primer paso? ¿Quién fue el que dio el segundo paso? ¿Quién ha dado el tercer paso, cuarto, quinto, sexto? ¡Él! Tú y yo, ¿qué hemos hecho? ¡Nada! Pero ahí no acaba la historia. Vendó sus heridas, le puso aceite, lo puso en la cabalgadura y lo trajo al mesón. ¿Cuál es el
mesón, la iglesia. Y le dijo al mesonero, ¿quién es el mesonero? El servidor de Dios. Ahí te va la recompensa, mi hermano. Cuídamele. Te dejo 2 denarios. Y todo lo que tú gastes, te lo está diciendo Jesucristo. Todo lo que tú gastes en Él, cuando yo regrese, te lo pagaré todo. Te lo pagaré todo. ¿Te da miedo dar tu dinero a la obra de Dios? ¿Te duele el codo y te duele el corazón al dar dinero para la obra de Dios? ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿Le trajo 2 manzanas? Le trajo dinero, le dijo 2 denarios. Este tipo que había quedado medio muerto, ¿cuánto tiempo le calculas tú que podía recuperarse? ¿En 3 días? ¿2 semanas? Ponle 3 semanas. ¿Cuánto le dejó el Señor a ese mesonero? 2 denarios. Un denario, ¿a cuánto equivale? Al sueldo de un día de un jornalero. Le dejó para 2 días. Si son 3 semanas, ¿cuánto dinero tienes que ponerle tú? Pero cuando tú inviertes en el reino de Dios, cuando Él regrese, te lo pagarás todo. ¿Me va a dar dinero? Te va a dar la vida eterna, que es más valioso que cualquier cosa. ¿Por qué el hombre está afanado y metido en la cabeza que si yo invierto dinero, me va a dar dinero? Si el propósito de Dios lo hemos visto en este momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es tu salvación, que no tiene precio. Mastercard. Perdón porque me pasé mucho tiempo, pero es algo que tienen que saber. Es algo que tienes que llevar. ¿Y sabes cuál es la noticia de hoy? Que por lo pronto este mensaje, si tú lo has entendido, si tú lo has comprendido, si te ha caído el 20 y si el corazón te ardió por estas palabras, por este mensaje escrito por el Señor Jesucristo para ti, si el corazón ardió, necesitas llevarlo primero a otros cristianos que se han enfriado, que han perdido la fe, que han creído falsamente, que creen que son cristianos y que van para la vida eterna, pero van a ser rechazados por Jesucristo el día que se presenten delante de Él, porque han vivido como a ellos se les ha parecido. Y después, aquella gente que está hambrienta y sedienta, para que la palabra de Dios, de todo pueblo, lengua y nación, vengan y se agarren del manto de un judío. Chavos, ojalá este mensaje pueda cambiar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es el único mensaje que hay, el Evangelio. La muerte, la resurrección de Jesucristo por ti. La furia de Dios sobre su Hijo por ti, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. ¿Por qué tengo que venir al grupo? Porque Cristo murió por ti. ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? Porque Cristo murió por ti. ¿Por qué tengo que ayudar y tengo que dar mi vida? Porque Cristo murió por ti. ¿Qué más razón necesitas? Cristo murió por ti.
Y por eso tú tienes que obedecer, por eso tú tienes que hacer lo que la Biblia dice, porque tú tienes que aprender a ser agradecido, porque Él murió por ti. Lo más valioso que hay en toda esta galaxia, en todo el universo, murió por ti. Para que tú tengas vida, y una vida no mediocre. Una vida en abundancia. Y para que tengas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los primeros cristianos, capítulo 2 del libro de los Hechos, decía que comían su pan con alegría y sencillez de corazón y que lo compartían con todos en sus casas. Hermenéutica. Qué lindo es comer pan ahorita, ¿no? El imperio romano estaba sobre de ellos. Te arriesgabas a recibir en tu casa a un cristiano que el imperio romano ya le echó el ojo. Te arriesgabas mucho. Tenían al imperio más sanguinario en toda la historia de la humanidad sobre de ellos. Pregunta, cuando tienes tus problemas, ¿puedes comer tu pan con alegría y con sencillez de corazón? ¿Por qué? Porque no tienes lo principal en tu vida, a Jesucristo. Porque cuando Jesucristo está en tu vida, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Entiendes la palabra? ¿Te está cayendo el 20? Muchos cristianos viven todos estresados porque no tienen en su vida al Redentor del universo, al Todopoderoso. Por eso están tan preocupados, por eso se les va en hambre. El día que tú entiendas quién es Jesucristo, conozcas a Jesucristo y tú puedas decir como el apóstol Pablo, mi Redentor vive, entonces te vas a sentar a tu mesa y vas a invitar a tus amigos cristianos, y van a decir, vénganse, vamos a comer nuestro pan con sencillez y con alegría de corazón. Porque no hay nada que nos pueda mover, porque estamos fundamentados sobre la roca. Eso es el Evangelio. Y solamente es un extracto así, chiquititito, de lo que realmente es. ¿Cómo lo ves? Pregunta, seguimos en el cristianómetro. Después de eso, ¿cómo está tu vida? Y te digo algo, necesitas de Jesucristo. Necesitas más de Jesucristo. Y necesitas juntarte con gente que pueda impulsar tu vida a acercarse a Él. Ya no hay tiempo. ¿Entiendes? Ya no hay tiempo. Búscate amigos cristianos de a de veras. Crece junto con ellos. Agárrate de la mano de Jesucristo. Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y súplica en el Espíritu. Muchos no somos cristianos. Pensábamos que éramos. No lo somos. Yo te recomiendo que dobles tus rodillas más seguido y busques a Dios hasta que te salve. Hasta que te salve. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y te voy a comentar un testimonio de un pastor que escuché. El sábado pasado se lo estaba comentando a Gaby y a no sé quién. Un pastor estaba predicando
entró un hombre alto, fuerte, con la cara más triste que hay en el mundo. Este pastor, después de haber predicado, vio a ese hombre triste, se fue, se acercó y le dijo: ¿por qué estás triste? Y le dijo: aquí están mis estudios, tengo 3 semanas de vida. Y le dijo: oye, pero acabas de escuchar el Evangelio. Sí. ¿Entendiste? Sí. Un niño lo puede entender. ¿Y qué piensas? Voy a morir. Tengo miedo. Entonces no entendiste nada. Y dice el pastor: tengo mi boleto de regreso a los Estados Unidos. Lo voy a cancelar. Me voy a quedar contigo 3 semanas hasta que Cristo te salve o te mueras. Está bien. Y se quedó con él, enseñarle la palabra de Dios, las promesas de Dios, el arrepentimiento, la confesión de los pecados, la obra redentora de Jesucristo. Duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Hasta que de pronto le dijo: oye, necesito que vuelvas a leer Juan 3:16. Pastor, lo hemos leído como 20 veces. Ya hasta me lo sé de memoria. ¿Lo quieres volver a leer? Y dice aquel hombre grande y corpulento agarró la Biblia entre sus manos y hace esto: porque de tal manera porque el Espíritu Santo traerá convicción a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Si tú todavía no puedes tener esa convicción, dobla tus rodillas y no te levantes de ahí hasta que Dios no te salve y no te cambie y no te transforme. Hermano Marco, cuando el apóstol Pablo hablaba de otra mente carnal, ¿estaba hablando que todavía él no era salvo o qué? El apóstol Pablo está hablando que la obra regeneradora del Espíritu Santo va a cambiar esa mente carnal por la mente de Cristo. Vas a tener que sujetar todos tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Y eso solamente es la obra del Espíritu Santo en ti. Entonces se trata de arreglar un problema entre Cristo y el pecado. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y Él pondrá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Si a ti, te voy a poner un ejemplo rápido, es que ya es bien tarde. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando realmente tú estás siendo regenerado por el Espíritu Santo contra la obra del pecado. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy trabajando, estoy muy ocupado, estoy haciendo algo muy importante. Llega uno de mis hijos y me dice: oye papá, necesito que me ayudes. Y en ese momento yo le digo: ¿no ves que estoy trabajando? ¿No ves que estoy haciendo algo muy importante? ¿Que no te puedes esperar un poco? Y mi hijo se puede salir corriendo y dice: híjole, qué carácter. Y yo permanezco justificado. Bien merecido se lo tenía. ¿Por qué viene a interrumpir a su padre cuando él está haciendo algo?
El Espíritu Santo no está en mí. Pero si yo estoy trabajando, viene mi hijo y le digo las mismas palabras, él se va, yo empiezo a trabajar y hay algo en mi corazón que no me deja estar en paz. Es como algo que empieza a carcomer el corazón. Es algo que me está diciendo, estás mal, estás mal, estás mal. Llega un momento en que no puedes más con ello, dejas de hacer tu cosa, vas y te vas con tu hijo y le dices, hijo, perdóname. No debí de haber hecho esto. Perdóname. ¿En qué te puedo servir? Es la obra del Espíritu Santo en ti. Si tú, en tu vida normal, cometes cosas desagradables a Dios y no hay la más mínima cambio en ti, el Espíritu Santo no está en ti, no tienes nada de parte de Dios. Acércate a Jesucristo. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por tu muerte, Dios.